Diputado, Sí, yo te voy a preguntar ya ves que se está celebrando la reunión de la COP, sí. pero no están los principales contaminadores del mundo, no fue Estados Unidos, no está China, no está Corea y no me acuerdo qué otro. ¿Qué lectura se le puede dar pues de que minimizan estos eventos y ellos se siguen haciendo los graciosos, ¿no? Dicen, no contaminamos y no vamos a participar. Es un tema bien importante. Recordemos que las conferencias de las partes de cambio climático se realizan durante casi 2 semanas en el mes de noviembre. En algunas ocasiones en los primeros días no llegan muchas naciones o todas las naciones y luego se alcanzan a incorporar en los siguientes días. Yo esperaría que en los próximos días los grandes emisores de los contaminantes logren incorporarse, porque el tema más importante de esta conferencia de las partes es el acceso al financiamiento. Llevamos años y años en los cuales se firman los distintos acuerdos durante la conferencia de las partes, pero los países más emisores de dióxido de carbono no están bajando su contribución para los países como México, que requerimos de ese financiamiento para el pago de los daños que se causan por los efectos del cambio climático. Para mí esta conferencia de las partes lo más importante es que se pueda decidir el mecanismo en el que se pueda bajar ya el financiamiento de los países más contaminantes a países como México y Latinoamérica, y que de esa manera podamos nosotros contrarrestar los efectos del cambio climático. Pero ya dijeron que no van a ir, así que ni sigan Es una esperando. falta de compromiso, y lo más grave que hay que mencionar es ver qué pasa a partir del 20 de enero en Estados Unidos, porque sabemos que la política del presidente electo Donald Trump no es a favor del cambio climático. Es más, él dice que ni siquiera existe ese cambio climático, son puros inventos de quienes se benefician con los bonos verdes y quienes hacen pues, los partidos, pues. Exactamente, una política con la que nosotros no coincidimos. El cambio climático, desde un punto personal de vista, y lo puedo decir también desde el punto del Partido Verde, es el tema más importante que está enfrentando el mundo. No es un tema del futuro, es un tema que desde el presente ya estamos. A ver, aquí en México tuvimos una temporada altísima de calor este verano, y el invierno que se nos viene, vamos a encontrarnos aquí en diciembre aprobando el presupuesto y vamos a vernos ante un clima totalmente extremo. Si no tomamos cartas en el asunto, lo que está en juego es nuestra extinción como especie humana. Incluso la ONU decía con Antonio Guterres que pues espera una elevación de la temperatura y que esto pues ya sabemos, el del hielo de los polos, pues todo lo que es los polos, ¿no? Pues mira, no dijo nada nuevo porque es lo que ya ha estado sucediendo durante los últimos años, pero aquí aprovecho para dar una perspectiva optimista desde México, porque tuvimos hace 2 semanas una reunión, algunos liderazgos del Partido Verde, con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que como ustedes saben, ella es experta en los distintos paneles internacionales, su participación en la CEPAL, embajadora de Chile, y ella ya está obteniendo financiamiento para temas de cambio climático para nuestro país, nos lo informó, y la misión con la que van a esta conferencia de las partes de nuestro país es que verdaderamente caiga ese financiamiento a México. Respecto a este dictamen de órganos autónomos que se pasa para el siguiente miércoles, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles fueron o son las modificaciones que se están planteando al respecto? Primero, yo veo de manera favorable que se haya pasado al miércoles la discusión de este dictamen, porque nos da una semana más para analizar y para escuchar a todas las partes. Celebro que haya habido un diálogo abierto. Hemos visto al líder de la mayoría de Morena recibiendo a distintos titulares de los órganos autónomos. Esperemos que este diálogo sirva para que estemos en condiciones de poder dar una buena discusión la próxima semana y una votación que eficientice el gasto federalizado, el gasto de nuestro país, pero que también podamos aprovechar todas las funciones que esos órganos hoy en día nos dan. Diputado, el Verde fue constructor de los órganos autónomos y particularmente aquí la presidenta de México ha pedido que se cuide la regulación antimonopolio en COFECE y IFT. ¿Qué aportaciones tendrá el Verde y cuál es la postura de ustedes al respecto? Porque eso se va a resolver en presente. Mira, la postura del Verde es sí, hay que eficientar el gasto. Si eso implica que haya fusiones de distintos órganos, estamos a favor, pero no podemos transitar de un sistema transparente a un sistema opaco. No podemos transitar de un sistema en el que haya libre competencia a un sistema en el que haya monopolios. Entonces, lo que estamos velando esta semana, y por eso vemos con agrado que se haya ido el dictamen a la próxima semana, es que ojalá se pueda construir un dictamen en el que se logre esto, eficientar gasto y que se pueda
continuar por la ruta de un México transparente, un México de libre competencia y un México innovador. Pero crear otra dependencia tal vez que... Perdón. Crear otra dependencia en este caso que garantice lo que comentaba aquí la compañera, que no haya monopolios, facultades, ¿o a dónde se trasladaría? No creo que se tenga que crear otra... A ver, se trata de eficientar el gasto. Lo que se tiene que hacer es un análisis de hacia dónde se fusionan algunos órganos, de qué dependencias van a quedar coordinadas, porque tampoco podemos hablar de subordinación, y ver de qué manera van a poder seguir cumpliendo de manera eficiente y efectiva con las funciones con las cuales fueron creadas a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Puede seguir siendo autónoma siendo parte del gobierno federal? Yo considero que sí. Yo considero que su trabajo puede seguir siendo autónomo y depende también de qué órgano estamos hablando. No es lo mismo hablar de un instituto de transparencia a hablar de un Instituto Federal de Telecomunicaciones. Diputado, por otra parte, en la mañana la presidenta presenta un nuevo régimen para Pemex, donde fortalecen la producción y dejan en última instancia la materia medioambiental. ¿Qué opinión les merece la bancada? A ver, yo no lo considero que sea así. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ella es una ambientalista experta en estos temas, en que tenemos que tener una transición energética que nos lleve a las energías sustentables, asequibles, cada día más, y tenemos compromisos internacionales que cumplir. En esta materia es importante acabar con el uso del combustóleo, pero no podemos ir de manera directa a las energías renovables si no tenemos primero canales que nos den la confiabilidad para que si, por ejemplo, tenemos una fuerza eólica en el istmo de Tehuantepec, pero no tenemos el canal confiable que nos pueda dotar de luz a todo el Valle de México, ¿de qué te sirve tener tanto viento? Lo mismo pasa con lo que está sucediendo con el Plan Sonora. Tenemos una fuerza inmensa en el sol, pero tenemos que meterle inversión a los canales de confiabilidad de esta energía, y mientras se hace esa inversión, lo que se tiene que hacer es terminar con el combustóleo. Es una transición a la que tenemos que llegar. Por eso yo no considero que el anuncio que hizo la presidenta hoy de Pemex deja a un lado el tema medioambiental, al contrario. Y además es importante mencionar que gracias a la labor del Partido Verde en la legislatura pasada, hoy en día Pemex tiene que tener un plan en el cual esté informando en sus planes de manejo cómo está cumpliendo con los objetivos y con los compromisos firmados por México derivados del Acuerdo de París en el 2015. Diputado, en el caso de los órganos autónomos, que incurren en una simulación porque dicen para ahorrar, pero en la eficientar. Yo utilizo la palabra eficientar, Ajá. porque es distinto. Ahorrar a eficientar. ¿Eficientar qué hace? Que sea verdaderamente funcional el órgano y que el Estado pueda tener más recursos para gasto público. Por eso yo hago la diferencia entre eficientar. Eso implica un análisis que tenemos que hacer durante toda esta semana para que a la hora de la discusión del dictamen tengamos las herramientas suficientes para decir de esta manera estamos siendo eficientes, pero no dejamos de cumplir con las funciones para las cuales se instalaron estos órganos. A ver, en el caso del INAI, sí. Monreal decía que se van a ahorrar 1,000 millones de pesos, pero nomás en una elección de jueces, magistrados y ministros se van a gastar 13,200 millones de pesos. ¿Dónde está? Yo no mezclaría el ahorro que viene por la eficientización que estamos haciendo con este dictamen a lo que el INE solicitó de presupuesto para la elección del 2025, porque esperemos a que primero nos entreguen el paquete económico el próximo viernes y de ahí a la aprobación. Para mí es un gasto excesivo hablar de 13,000 millones de pesos en una elección cuando la elección presidencial costó menos. Pero eso es otro tema. Ahora veamos de qué manera somos eficientes con el dictamen que estamos platicando y de qué manera se siguen cumpliendo con estas funciones. En el tema de la CNDH, la ratificación de Rosario Piedra, ¿cuál es su opinión? Háganse los avisos a que se Es un tema meramente del Senado de la República. Yo creo que hay muchos intereses en muchos actores políticos, no de la mayoría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero al final del día hubo una elección que yo la vi ayer
libre, en la que ganó la señora Rosario Piedra y nosotros la felicitamos y le deseamos éxito en su gestión. No puedo yo cuestionar el proceso que llevó el Senado de la República porque actualmente no soy senador. Hace 5 años aquí está Pancho Garfias, vivimos un proceso bastante polémico en el Senado de la República en la elección de Rosario Piedra. El día de ayer fue un proceso que generó polémica en el inicio, pero que al final del día fue una votación como muchas que se dan establecidas en el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Estás contento con esta votación que se logró cuando se sabe que a ver, una cosa es la peor calificada ganó haciendo trampa? Y ¿a poco sí están satisfechos, sí están contentos? Es que yo no tengo por qué estar contento, no, yo simplemente no estoy sorprendido de cómo se llevó a cabo la votación. Fue una votación en base al reglamento de la Cámara de Senadores y las y los senadores que votaron a favor de Rosario Piedra lo hicieron en una libre elección. Como la oposición votó en contra, unos votaron a favor. Ayer vi el debate de la Cámara de Senadores y lo que me llamaba la atención es que decía la oposición, oigan, pues lo están obligando a votar. Hace 5 años, quienes cubren la fuente del Senado recordarán que quienes mostraban su voto en contra por la línea que tenían eran las y los senadores de la oposición. Entonces no nos llamemos sorprendidos de algo que ha sido una práctica parlamentaria durante muchos años y que al final del día no se ejecutó el día de ayer. Avalas. Avaló el proceso, sí, avaló el procedimiento. Gracias. Gracias a todas y a todos. Suerte.